Luces Plus presenta Color más esperanza. Hasta los más valientes sienten miedo. Y en estos tiempos donde la paz mundial parece pender de un hilo ante el conflicto armado de Israel con Palestina en la Franja de Gaza y con Irán, el de Ucrania con Rusia, otras guerras en desarrollo, las elecciones en nuestro país, la inseguridad en gran parte de la República, más las situaciones de riesgo en nuestro entorno familiar, de trabajo, etc., ¿cómo no sentir miedo? No hay nadie que no haya experimentado esta pasión, porque es natural y por lo tanto necesaria. Existe un temor bueno que en primer lugar es un mecanismo de autodefensa que nos lleva a preservar nuestro propio ser de todo enemigo. Pero el temor que roba la paz interior es otro. Se trata del sentimiento de miedo generado por la posible pérdida de bienes no indispensables ni necesarios. El temor está muy unido a la imaginación y cuando se presenta en forma de angustia y de ansiedad puede hacernos perder la objetividad, nublando nuestra razón con imaginaciones que van lejos de la realidad. Tener miedo no es una debilidad. Solo los que han perdido la razón no temen. Es signo de prudencia. Lo malo es que por miedo nos apartemos del deber, pues podría hacer tomar decisiones equivocadas. Por miedo, dejamos de hacer cosas buenas y aún obligatorias. A veces por miedo a no disgustar a alguien cometemos infidelidades contra la conciencia y el deber. Por esto debemos dominarlo y vencerlo. El miedo retarda y aún impide el pleno desarrollo espiritual. El miedo es un peso que impide volar más alto y produce en la persona tibieza y mediocridad. Más lamentable es cuando el miedo nos atrapa e impide realizar grandes cosas. Por último, si queremos pasar una vida alegre y feliz, tenemos que dominar y vencer el miedo. Y en palabras, suena fácil, pero llevado a la práctica es diferente. ¿Qué podemos hacer? Acompáñanos en este tiempo y en este espacio creado para ti, donde juntos pintamos el mundo de color más esperanza. ¿Cómo entender en este tiempo, ahora que hay tantas noticias, tanta información, de la cual muchas te hacen sentir con cierto temor? ¿Cómo entender el miedo? Para responder esta y otras preguntas, hemos invitado a quien es capaz de darnos una respuesta. Ella es muy linda y es Edna Sarmiento Lima. Ella es psicóloga, asesora clínica y catedrática de educación superior. Bienvenida, Edna, a tu programa Color Más Esperanza. Muchas gracias. Bienvenida, Edna. Gracias. En base a tus conocimientos y a tu experiencia, ¿nos podrías precisar qué es el miedo? Sí, el miedo es una emoción básica que viene, obviamente, biológicamente nos ayuda a poder determinar acciones, ¿ok? Estas acciones y el miedo está implícito en nosotros de manera primitiva, ¿ok? Y nos ayuda justamente a poder accionar en algún momento de necesidad. Nos ayuda a huir o nos paraliza. En el mundo actual, el miedo ya no lo necesitamos como en la antigüedad, que teníamos que protegernos de animales o de cosas en el exterior. Hoy vivimos en casas muy cómodos, ¿verdad? Y pues esto nos da cierta seguridad. El miedo se ha transformado en nosotros con otro tipo de situaciones, ¿ok? El miedo nos está invadiendo de manera psicológica hoy en día. Con tanta información y tantos excesos en los que vivimos en la actualidad, pues obviamente el miedo se ha ido transformando. Nos sigue ayudando a salvaguardar nuestras emociones o la parte física, pero al final de cuentas es más un poquito imaginario, que se empieza a volver en un trastorno. Cuando es un trastorno es cuando ya debemos preocuparnos. Pero el miedo es una emoción como muchas otras básicas y de ahí se determinan diferentes sentimientos. ¿Cómo entra el miedo al organismo? Muy fácil, por medio de nuestros 5 sentidos como las demás emociones.
Si yo veo que están atacando a alguien o que viene un inminente huracán y me puede dañar, yo voy a correr para salvaguardar o esconderme para que el huracán pase por encima. Entonces, como ven, es muy normal, es parte de nosotros y es algo que nos ayuda instintivamente a poder salvaguardarnos. O sea, el miedo es algo humano, es algo que viene con nosotros, intrínseco. Y sin embargo, nos dices que hay miedo imaginario y hay miedo real. Entiendo, por ejemplo, que toda mujer en nuestra sociedad tiene miedo de ser atacada. Porque por ser vulnerable, pues en algún momento está sujeta a que algo le suceda. Pero hay parte de ese miedo a ser atacado que se infunde a través de una corriente cultural que dice solo la mujer es agredida. Y si vemos en las estadísticas, la mayor parte de las muertes por violencia o ataque son hombres, son varones, son personas del sexo masculino. Sí. Entonces, como que hay algunos miedos que sí son reales y otros que no tanto, ¿no? Tenemos una imaginación grandiosa y obviamente con nuestra imaginación nos ayuda a crear tanto, ¿verdad? Y efectivamente nuestras emociones están allí para salvaguardarnos, como hoy hablamos del miedo. Pero depende mucho de nosotros. Yo les digo siempre a mis pacientes, ¿de qué hablan los enamorados? ¿De amor? ¿De qué hablan los tristes? Escuchan canciones tristes o enamorados. Entonces, depende de cómo nosotros nos sintamos en esta emoción. El miedo es exactamente lo mismo. Si escuchamos que algo pasó en nuestra colonia, que alguien fue atacado, que están, no sé, personas malas actuando, etcétera, nosotros nos atemorizamos. Y nuestra imaginación, en este sentido, nos ayuda a crear pues, estos escenarios que nos pueden prevenir. Cuando empieza a hacerse ya un poquito diferente es cuando ya empezamos a no tener control ni poder discernir de hasta dónde es real y hasta dónde pues es producto de mi imaginación o del medio ambiente en el que me estoy rodeando. Y nos puede empezar psicológicamente a afectar. O sea, algo sano sería, por ejemplo, que pusieras un candado, que pusieras una alarma, o sea, que te cercioraras cada que sales de que dejes bien cerrado, pero ya en un grado no sano, pues que a lo mejor ni quieras salir, ¿no? O algo así. Sí, algún trastorno, porque a mi vecino lo asaltaron, por ejemplo. Ajá. Entonces... ¿Es real? Es real. Es un ejemplo real. Pero la imaginación me dice, ay, lo asaltaron, vive a 2 cuadras o a tal calle y me puede pasar a mí, y entonces vamos con esa zozobra que nos va envolviendo y se vuelve un poquito ya imaginativo. ¿Hasta qué dosis tenemos que tener miedo? Si no estamos siendo afectados o no estamos siendo agredidos en una situación, pues no tiene caso estar envueltos en ese miedo. Es preventivo, pero no para prever demasiado, por llamarlo de alguna forma. Entiendo que el miedo se siente a todas las edades. O sea, desde que se empieza a tener conciencia, digamos a los 3 años o eso, ya el niño se siente con miedo para caminar o para caerse. O en la senectud, los adultos mayores se sienten con miedo de poder viajar porque pueden tener alguna consecuencia. Pero para las personas en cierto rango de madurez, entre los 20 y los 45 o alrededor de esas edades, ¿hay miedo a las responsabilidades? ¿Cuáles son los miedos de la gente que tiene poder económico, que tiene conocimiento cultural, que tiene una profesión o un dominio de alguna cosa que le puede producir un beneficio económico? Es decir, que tiene la seguridad de casa, familia. ¿Cuáles son esos miedos y cómo confrontarlos? ¿Cómo saber si son reales o no? Ok, muy bien. Como bien dices, los miedos los tenemos desde pequeñitos. Y justamente nos ayudan también para poder sentir que logramos las cosas. Son parte de nuestro crecimiento. Entonces, cuando somos niños, pues obviamente no nos gusta ver la oscuridad o estar en la oscuridad. Pero cuando nos damos cuenta que la oscuridad es
la logramos vencer o por ya nos podemos para aprender la luz, es un logro para nosotros a esa edad pequeña y decir, wow, vencí la oscuridad. Y de esa forma nos ayuda a crecer. Y pues nos va fortaleciendo. Cuando vamos creciendo, los miedos se van haciendo diferentes. Cada edad en la adolescencia tenemos ciertos miedos específicos, incluso a crecer, a que ya queremos salir y si salgo a la calle y si no me dan permiso. Los miedos se van haciendo un poco más grandes, pero vamos creciendo y nos vamos dando cuenta que no pasa nada y que podemos prender la luz, por llamarlo de alguna forma, ¿no? En este mismo ejemplo de cuando estamos niños. Eso nos fortalece porque logramos hacer algo que teníamos cierto temor de hacer. Cuando tenemos una edad ya productiva en la cual tenemos que empezar a trabajar, ya nos graduamos, ¿verdad? Hay que salir a buscar trabajo hoy, arreglar un documento, no sé, el pasaporte, tal, y hoy normalmente va mi mamá o normalmente me acompañan. Tramitologías que nosotros tenemos que realizar y vamos teniendo esos miedos. Cuando los vamos realizando, salimos avantes y nos sentimos pues como aquel momento cuando éramos niños. Entonces, si se dan cuenta, el miedo es obviamente siempre nos va a acompañar, pero más que llamarle una emoción negativa como algunas personas, yo diría que pues ninguna emoción es negativa y tampoco el miedo. Nos va acompañando para que podamos crecer continuamente. Bueno, para seguir ahondando con el tema, pues tenemos unas tarjetas con algunas preguntas para que nos ayudes a responderlas en 90 segundos. Ok. Aquí tenemos las tarjetas sí. de color más esperanza. Son 6 tarjetas. En cada una de ellas hay una pregunta. ¿Podrías tomar alguna, leerla en voz alta Ok, voy a tomar y nos dar la respuesta en 90 segundos? Claro que sí. ¿De qué manera podemos ir por la vida seguros y felices? Va a tiempo. Muy bien. Bien, primero que nada tenemos que discernir si estamos en peligro, si el miedo que estamos sintiendo es real o en parte es real e imaginativo. ¿Qué tanto porcentaje de ese miedo es imaginativo y qué tanto de ese porcentaje pues tengo que cuidarme para estar prevenida? ¿Ok? Y como bien dijiste, Maricruz, tenemos que asegurarnos de estar protegidos. Si todo eso tenemos que saber discernir que consideramos que estamos protegidos y dejar de sentir miedo, ¿ok? Para que no se nos esté afectando y sea un miedo irracional que nos pueda causar algún conflicto. Muchísimas de ellas vienen a raíz del miedo, así es. De ahí viene la hipocondríaca, que viene justamente esta enfermedad de tanto miedo que tenemos al enfermar, de no querernos enfermar. ¿Y qué es lo que te causa que te enfermes? Al final de cuentas. Aunque sea psicológicamente, estás reflejando es correcto. ese estado. Muy bien, pues aquí hay Te quedó un poco de tiempo, pero está bien. estas tarjetas. Okay. A ver, nuevamente, si ¿Otra? eliges una, Muy bien, vamos a tomar esta. podrías leer en voz alta. Claro que sí. ¿Por qué es importante estar bien informados antes de tomar decisiones impulsadas por el miedo? Bien, es muy importante saber qué es el miedo realmente que nos puede afectar. Hay muchos conflictos a nivel mundial, ¿no? Que pues sí tenemos que estar enterados, pero al final de cuentas meditar. Ese conflicto desde aquel lugar me va a dañar. Sistémicamente sí, de alguna forma, pero no está en peligro mi vida, ¿ok? Entonces, tenemos que estar haciendo estos ejercicios continuamente para identificar y tener muy claro qué nos afecta y qué no. Y de esta forma nos va a dar mucha tranquilidad para poder estar felices y no estar atemorizados continuamente. Yo creo que ayuda a esto que comentas, estar enfocado, qué es, hacia dónde voy, qué es lo que quiero, para entonces saber si las circunstancias más cercanas o más lejanas me pueden afectar negativamente mi seguridad personal o mi integridad pues emocional. Física, emocional, todo. Es correcto. Tienes un poquito de tiempo, pero... Muy bien. ¿Quieres? Sí, y ya después de esta información y de hacer este discernimiento, pues ahora sí, ¿qué hago con esto?
¿Qué decisión voy a tomar? Si puedo ir a trabajar porque la guerra está en cierto lugar, pues obviamente yo puedo ir a trabajar, claro. Entonces digo, es un ejemplo muy burdo. No es como ya mañana no hago nada, ¿verdad? Porque están peleando en Israel. Exacto, porque me atemorizo. Sí, llegué tarde porque pues la guerra en Irán. En Irán, no. No sería obvio, eso ya es otra cosa, ¿verdad? Tiempo, ahora sí ya. Muy bien. Muy bien. Bien, vamos a hacer un corte, nos tomamos un momento, nosotros vamos a tomar agua o café, tú toma tu bebida favorita y regresamos, porque aquí, hablando del miedo, nosotros no tenemos miedo. Y junto contigo estamos pintando nuestro mundo de color más esperanza. Volvemos en un momento. Luces del Siglo es un multimedio digital de noticias. Podrás leernos en cualquier lugar y a cualquier hora. Accesa a nuestro portal lucesdelsiglo.com. Ahora con el código QR te brindamos un fácil acceso a la mejor información y entretenimiento. Recibe las noticias oportunamente a diario hasta tu mano. Regístrate a través de WhatsApp 9982 77 11 79. Luces del Siglo, periodismo de verdad. Pues nada, yo no sé si tú, pero aquí nosotros nos sentimos con la confianza de poder platicar del miedo. Y es que Edna nos explicaba, todos llegamos a tener esa sensación de miedo. Maricruz nos decía, es una pasión. Vamos a continuar, Maricruz. Y bueno, ahora les cuento una anécdota. Un hombre estaba perdido en el desierto. Parecía condenado a morir de sed. Por suerte, llegó a una vieja cabaña sin techo ni ventanas. Distinguió en el interior de la cabaña una bomba de agua, bastante oxidada, por cierto. Se arrastró, agarró la manivela y comenzó a bombear con todas sus fuerzas, pero de ahí no salía nada. Desilusionado, se recostó contra la pared, sumido en una profunda tristeza. Entonces, notó que a su lado había una botella. Limpió el polvo que la cubría y pudo leer un mensaje escrito sobre ella. Utilice toda el agua que contiene esta botella para purgar la bomba del pozo. Después, haga el favor de llenarla de nuevo antes de marcharse. El hombre desenroscó la tapa y vio que efectivamente estaba llena de agua. De pronto, se encontró ante un terrible dilema. Si se bebía aquella botella, calmaría su sed por un pequeño tiempo, pero si la utilizaba para purgar esa bomba vieja y oxidada, tal vez obtendría agua fresca del fondo del pozo y podría tomar toda la que quisiera y llenar sus cantimploras vacías. ¿Qué hacer? ¿Debía seguir aquellas instrucciones escritas? No se sabe cuánto tiempo atrás. Al final se armó de valor y vació toda la botella en la bomba. Agarró de nuevo la manivela y comenzó a bombear. La vieja maquinaria rechinaba pesadamente. El tiempo pasaba y nuestro hombre estaba cada vez más nervioso. La bomba continuaba con sus chirridos secos hasta que de pronto surgió un hilillo de agua, que enseguida se hizo un poco mayor y finalmente se convirtió en un gran chorro de agua fresca y cristalina. Bebió ansiosamente, llenó sus cantimploras y al final llenó también la botella para el próximo viajante. Tomó la pequeña nota y añadió: créame que funciona, eche toda el agua. Todos los días tenemos oportunidades que podemos aprovechar o dejar pasar de largo. Y si no apuestas, si no inviertes en el futuro con valor, es seguro que al final habrás perdido. Porque hay trenes que se pierden y luego vuelven a pasar, pero otros nunca regresan. Edna, si pudieras hacer que todas las personas pudiesen vivir sin miedo, con paz, a pesar de todo, ¿cómo lo harías? Con esperanza. Con esperanza de saber que el miedo está allí para hacernos crecer, para hacernos más fuertes y para salir adelante en todo lo que nos podamos emprender. Como en esta anécdota que bien dices, o sea, qué temor no haber tomado agua o haberme quedado sin tomar agua. Y sin embargo, con miedo se atrevió y pudo tomar agua él hasta saciarse y dejar para los demás. Ahí está la esperanza de un hombre que aún con miedo de no tomar agua, después de mucho tiempo, pudo tomar y dejar un legado para el siguiente. Eso es la esperanza que tenemos que infundir para que el miedo no nos invada. Porque es bueno sentir miedo, ya lo vemos, pero no tiene que estar todo el tiempo con nosotros. Esto que comentas a mí me
me hace referencia con la gente que empieza a estudiar una carrera, con la gente que empieza a iniciar un proyecto de inversión o un negocio, con la gente que inicia la construcción de una casa, porque en todos los casos, en estos, lo que vemos es que cuando se hace algo hoy para el futuro, lo que nos anima es eso, la esperanza. Es correcto. Y siempre existe el temor de fracasar, de si no te va a alcanzar los materiales para construcción, de si no te va a alcanzar el dinero para la inversión, de si no vas a alcanzar a lograr los créditos para terminar la carrera. Pero hay que vencer el miedo, porque por lo primero que nos decías, creo que la clave está en dominar el miedo y vencerlo. Es correcto. Y esa parte que tú dijiste de dejar un legado, es genial. Sí. Bueno, si queremos un país donde se respeten las leyes civiles y también las divinas para vivir sin miedo, ¿crees que sea posible en nuestro tiempo y en las actuales circunstancias? Claro que sí. Con una fortaleza en nuestras creencias, en Dios, obviamente podemos tener esa fortaleza para poder saber qué es lo que tenemos que hacer y cuál es nuestra misión de vida. De esta forma podríamos andar en la vida, obviamente, teniendo miedos, pero creciendo. Entonces, como el niño que prendió la luz y se dio cuenta que no pasaba nada, toda nuestra vida va a tener esa misión para ir logrando situaciones y poder estar con nuestra fe fuerte, tranquila. Y pues bueno, ¿cuántos pasajes bíblicos tenemos como muestra un botón, ¿verdad? ¿O cómo es esto? Para muestra un botón en todos estos pasajes bíblicos tan interesantes, en donde vemos cómo cada uno de los personajes en la Biblia que nos enseñan justamente tienen ciertos miedos y al final de cuentas crecen y salvan pueblos completos, ¿verdad? Al vencer ese miedo, pero teniendo siempre la misión y la fe en Dios para servirles. No, está perfecto, porque es como el caso de David cuando se enfrenta a Goliat. Estaba más grandote y eran miles los filisteos. O Noé, que pues tuvo que enfrentarse al mar, ¿no? O con el reciente eclipse que salió a cuento todo lo de Jonás. Exacto. Cuando tuvo que ir a avisar a Nínive y que el eclipse iba a pasar por esta ciudad. Varias ciudades que tenían el nombre de Nínive. Entonces, ahí están los mensajes. Simplemente tenemos que tomar nuestra misión y esos mensajes tan importantes, que son divinos, para poder dirigirnos en este mundo. Entonces, a lo que hay que tenerle miedo realmente es a portarse mal. Justamente. Porque al que se porta bien le va de maravilla y al que se porta mal, ya saben, pues tendrá sus consecuencias. Nos afecta lo malo que pasa, todo lo malo de lo que nos enteramos. ¿Cómo manejamos esta información para que no nos paralice y nos detenga? Perfecto. Empezar a discernir. No hay emoción mala ni buena. Todas nos sirven. En este caso del miedo, pues obviamente tenemos que aprender a saber si es real y si no, qué tanta nos está afectando. Si tenemos ese nivel de poder discernir y mediar y tener un buen nivel de lo que necesitamos de miedo, nos va a ayudar a impulsarnos. Y obviamente, como en la anécdota, vamos a tener una satisfacción de poder lograr algo. No nada más para nosotros, sino para la gente que nos rodea, en la comunidad que vivimos, en nuestra propia familia, con nuestra pareja, esposo, etc. Y nos volvemos unas personas, obviamente, que dejan un legado y esperanza en los demás. Creo que esa sería la mejor forma. La mejor forma de conseguirlo. Muy bien. Ahora pues vamos a pasar ya a la parte final. Tenemos unas notitas con unos colores y pues está escrito en cada color una palabra y pues si puedes construir tu conclusión utilizando esa palabra en una frase. ¡Wow! ¿Qué? Aquí tenemos unas tarjetas de colores. Como verán, estas tarjetas de colores están aquí en la caja y
Pues ya Maricruz nos explicó. Ok. Cada una tiene una palabra. Ujú. Ya escogiste tu color. escogí. Es tu color favorito, seguramente. Sí. Bien. Sí. Podrías leer la palabra y construirnos tu conclusión en una sola frase. Perfecto. Oh, creo que se pegó un poquito. Ahí está. Esperanza. ¡Guau, qué hermoso! Esperanza, justo. Sí. Siempre tenemos que tener esperanza en todo momento en que nos llegue un miedo inminente, ya sea porque esté pasando, sucediendo algo en nuestra colonia, en nuestro trabajo o en el día a día, siempre tengamos esa esperanza de que vamos a salir y fortalecernos después de esta situación. No lo dije en una frase, pero No, quedó bastante cortito, muy bien. ¿Sí? Sí. No, pero magnífico. Ok. Magnífico. Y a mí me gustaría decir, yo lo que puedo rescatar aquí es de lo que hemos platicado. Hay una circunstancia material de cuestión física y de bienes materiales que si entran en riesgo nos causa temor. Perder esa condición de seguridad por perder lo que tenemos, por lastimar lo que somos, nos hace sentir miedo. Pero en el ámbito espiritual, ahí tenemos un temor. Y aquel que no tiene un rumbo, una meta fija, que no camina hacia un fin determinado, podría sentirse perdido a lo largo de la vida, aunque posea los bienes materiales y las bondades físicas. Entonces, me da que pensar, y yo lo que te podría decir, lo que podría sugerir es, pues no pierdas de vista que tienes a Dios y que Él te puede dar la esperanza, y entonces espiritualmente jamás estarás perdido. El que cree en Dios tiene la certeza de su origen y de su fin, de dónde viene, a dónde va, y por lo tanto, pase lo que pase, está bien. Entonces, pues a mí me deja eso. Pues algo más que nos quieras decir, que le quieras dejar de mensaje a todos los que nos ven y nos escuchan. Amen sus emociones, entiéndanlas, compréndanlas, utilícenlas y de verdad se van a sentir cada día mejor conociéndose a sí mismos y de saber cómo tienen que actuar con ellas. Y sobre todo el miedo. Sobre todo el miedo. Muchas gracias. Okay. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Edna. Es un placer. Muchas gracias a ustedes por compartir este tiempo y este espacio, Maricruz. Muchas gracias. Es un honor. Gracias. Bien, pues ahora vamos a las recomendaciones. Gracias, ahora estamos en las recomendaciones. Y bien, Maricruz, ¿qué tenemos como nosotros para recomendar? Bueno, ahora tenemos no nada más un libro y una película, tenemos varios porque es un tema tan importante que puede causar tanto daño, entonces quisimos buscar algo que realmente ayudara. Y como libro, pues tenemos la primera recomendación, Cómo vencer las preocupaciones. Este es un libro sencillo, es casi tipo novelita chiquita, está hermoso, lo escribe el padre Eliezer Salesman y pues explica cómo, precisamente como nos decía Edna, que hay situaciones que son imaginarias y que pues no nos afectan y hay otras que pues aunque sean reales pues no dependen de nosotros y cómo manejar ambas. Entonces, muy útil este libro, les va a servir de gran utilidad. Y luego otro que es es una belleza, La paz interior de Jacques Philippe. Y ese libro pues también se basa un poquito más en lo que es la paz espiritual, en cómo conseguir el tener paz, no la que nos dice el mundo de que no haya guerra y de que nadie se pelee, sino una paz interior, una paz que no perdamos a pesar de cualquier cosa. Y tiene un similar que se llama Cómo buscar la paz. También hay un pequeño artículo que pueden encontrar en CatholicNet que se llama Cómo vencer las preocupaciones, enfrentando y liberando los miedos, de María Teresa González. Lo pueden encontrar en CatholicNet y también trae varios tips muy cortitos, muy prácticos que se pueden aplicar. Bien, en cuanto a películas, hay un sinnúmero y de una gran riqueza cinematográfica e histórica y de novela en cuanto a cómo superar el miedo. Por ejemplo, ¿se acuerda de la película de Will Smith, En busca de la felicidad?
un hombre sin dinero, sin casa, con un hijo, sin mujer, que no tenía más que lo del momento para poder vivir y que se lanza contra todo y vence cada uno de los miedos que se pueden ir dando hasta lograr el éxito. La otra película, Mejor Imposible. ¿Se acuerdan? Es una película de hace muchos años, tal vez de los 80s. Jack Nicholson. De Jack Nicholson, en donde interpreta a Melvin. Melvin es un hombre que tiene miedo hasta de pisar las rayas de la banqueta por la que transita y de que alguien toque sus alimentos y de que no se vaya a infectar y, como muchos otros después de la pandemia, no pueden andar sin protección. Bien, pero a final de cuentas encuentra la forma en la amistad y en la convivencia de poder ir superando pues esos trastornos que nos comentaba Edna y volverse una persona pues de lo más normal y además que además de superarse alienta a los demás y puede ayudar. Magnífica. Hay otra película de dibujos animados excelente, me parece que es de Disney y si no, o de Pixar. Sí, es de Disney. Me parece ese Disney. Y se llama Up. Un hombre grande que está solo en la senectud, vive en una casa, no tiene contacto con nadie y llega y tocan a su puerta. Y es un niño, y no les cuento más. Hay una amistad que los hace ir a paisajes y lugares. Atreverse. Y se atreven a todo. Y a final de cuentas, se da cuenta Sin spoilers. que ese amor persiste. El amor lo hace salir adelante. Es que es para que la vean. En fin, Inside Out, Intensamente, no se la pierdan, es de Walt Disney. Ahí habla de varias emociones, no solamente el miedo, habla de varias emociones. Vale la pena verla 1, 2, 3 veces. Inside Out o Intensamente de Walt Disney. Y finalmente, una película más espiritual, Padre Pío, es reciente, búsquenla para ver cómo este hombre supera amenazas de muerte, encarcelamiento, destierro, falta de credibilidad, ataques, todo está en contra y sale adelante. Bien, pues ese es tu caso, ese es el mío, ese puede ser el de aquellos que tienen miedo. Hay que dominarlo, hay que salir adelante. Pues yo creo que muchas cosas hay para reflexionar, pero pues aquí pueden revisar todas las notas de lo que nos ha comentado Edna y pues ahí sí. Llegamos al final de nuestro programa. Síganos en las redes. Luces del Siglo es la plataforma que está pues prácticamente en todas. Y denle like en YouTube y pónganle la campanita para que puedan recibir las notificaciones. Y recuerda que tú y nosotros, junto con Luces del Siglo, pintamos nuestro mundo de color Más esperanza. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Luces Plus presentó Color más esperanza.